Bien, ya hay dos delitos identificados dentro del caso Swing en relación al presidente de la República y a los implicados. Uno es tráfico de influencias y el otro es obstrucción a la justicia. Vamos a entrar en comunicación con Andy Carrión. Él es abogado penalista y con él vamos a ver justamente el tema de estos delitos. Buenas noches y bienvenido. Gracias por atender nuestro llamado. Muy buenas noches, Melissa, ¿cómo están? Correcto. Bueno, lo decidido ahora por la Fiscalía de alguna manera ayuda en la situación de Martín Vizcarra, del presidente Martín Vizcarra. Es decir, decir, abro investigación, pero la suspendo. Va recién la investigación a partir de julio del 2021. Es en realidad, Melissa, un poco contradictoria la decisión que ha tomado la fiscal de la Nación, porque por un lado manifiesta de que sí existen elementos para poder indagar preliminarmente los hechos que se están investigando, pero por otro lado manifiesta de que estas indagaciones, al menos respecto al presidente, comenzarán recién cuando culmine su mandato. No obstante, también hace una reflexión adicional en el comunicado al final diciendo de que sí, estas indagaciones van a salir adelante respecto a Patricia Balbuena, ¿no? Entonces es contradictorio porque de alguna manera debió, si va a decidir que sí existen algunos elementos para investigar, pues abrir investigación, porque desde el punto de vista ni constitucional ni penal existe esta prerrogativa de que aún no se, o esa prohibición de que se le investigue al presidente. Y es más, cuando la Constitución habla de una acusación, se supone que uno, para formular una acusación, debe de juntar documentariamente algunos indicios o algunas pruebas que puedan sustentar posteriormente esa acusación. Entonces, todos coincidimos, creo yo, una gran mayoría de que no puede acusarse al presidente, pero eso no obsta tampoco para prohibir una indagación preliminar, ¿no? Además, parafraseando lo que dice este comunicado enviado hoy, dice, existirían indicios, hablando justamente de esos términos, existirían indicios de que el presidente de la República habría ejercido influencias en otros funcionarios, como el caso de la exministra Patricia Balbuena, para la contratación de Richard Cisneros. Y por otro lado, más abajo dice, existe mérito para investigar preliminarmente al presidente de la República. Lo va a hacer, como ha señalado, con Patricia Balbuena, la exministra de Cultura, pero no con Martín Vizcarra. Por eso le preguntaba, ¿esto de alguna manera podría ayudar, esta decisión ayudaría de alguna manera a Martín Vizcarra? Yo creo que solo le está dando un salvavidas hasta que culmine su mandato, ¿no? Porque ya el hecho de que la Fiscalía se haya pronunciado en este sentido hace evidente de que indefectiblemente, una vez culmine su mandato, va a ser investigado el presidente de la República. Entonces ya no hay un análisis previo, sino que la decisión, por lo visto, al menos de lo que se recoge en el comunicado, está esbozada en ese sentido. Entonces no ayuda en realidad al presidente, tampoco en el sentido de que él quería de alguna manera prestar su declaración. Él mismo envió un oficio a la fiscal de la Nación, pero que en realidad ha sido tomada ya por el propio fiscal Avia para que él pueda enviar las preguntas para que responda respecto a estos hechos, pero el conducto regular, Melissa, y esto hay que resaltarlo, debiera ser directamente una investigación que lleve adelante la Fiscalía de la Nación y no necesariamente una indagación que esté a cargo de la Fiscalía, en este caso provincial, ¿no? Correcto. Ahora, ¿de cuánto tiempo estamos hablando de pena en cuanto a tráfico de influencias y, por otro lado, obstrucción a la justicia? Bueno, estamos hablando en realidad cuando abordamos el tráfico de influencias, en este caso con un agravante, que él es funcionario público, ¿no? Si no fuera funcionario público, pues estaríamos hablando de una pena de 4 a 6 años, pero como él es funcionario público, en realidad aquí ya la pena se incrementa y estamos hablando de los 4 a 8 años, incluso de pena que implicaría, y el de obstrucción a la justicia hasta de 4 años. Correcto, hasta de 4 años. Y, digamos, terminado su mandato en julio del 2021, ¿cabría la posibilidad de pedir inmediatamente, por ejemplo, una detención preliminar o una prisión preventiva por este caso y por estos delitos, tráfico de influencias, obstrucción a la justicia? Ahí estarían abiertas todas las posibilidades, incluyendo la de una solicitud de detención preliminar, como se hizo en el caso respecto al círculo cercano del presidente. Exacto. O también, si es que las investigaciones preliminares avanzan muy rápido y deciden abrir una investigación preparatoria, por ejemplo, también en su caso podrían también pedir una prisión preventiva, pero todo ello
pasa por el filtro de la acusación, ¿no? El filtro del Congreso y que tiene que levantar la inmunidad que tiene el presidente para que se le investigue y luego posteriormente tomar alguna medida cautelar como las que acabas de mencionar, Melissa. Correcto. La comparecencia o en todo caso el impedimento de salida del país también es una posibilidad a partir del 29 de julio del 2021 para el presidente Martín Vizcarra. Es una posibilidad, Melissa, y tenemos que recordar algo, que ya las indagaciones que se están llevando a cabo en la Fiscalía Provincial van a ser determinantes para lo que posteriormente la Fiscalía de la Nación también puede investigar. Acabamos de ver que, por ejemplo, la Sala ha revocado este pedido de detención preliminar. Entonces, ya sería muy complicado poder esbozar también eso respecto al propio presidente en su oportunidad. Vamos a ver ahora cómo se resuelve el pedido de prisión preventiva, que entiendo ya se va a realizar precisamente este lunes que viene, y de acuerdo a eso también ya se va a ir sentando algunos elementos que naturalmente luego la propia fiscal de la Nación va a tener que ir reconstruyendo para poder afrontar la investigación en contra del presidente. Es decir, que de lo que pase el lunes en esta audiencia de pedido de prisión preventiva contra Richard Cisneros, Miriam Morales, Oscar Vázquez y Liliana Chanamé, podría ser lo que pase en el futuro, a partir del 29 de julio del 2021, para el presidente Vizcarra. Hay que advertir de que cada imputado tiene unas circunstancias particulares de la valoración, por ejemplo, de obstrucción a la justicia o del peligro de fuga. No siempre tienen que ser valorados de manera muy individual. No obstante, en este caso, si es que imaginemos que el lunes ampara la sala, primero el juez y luego la sala, un pedido de prisión preventiva, entonces ya van abordando algunos elementos que naturalmente luego pueden irse replicando también en el propio caso del presidente, porque si nosotros vemos y analizamos las propias disposiciones que ha emitido la Fiscalía y también los jueces, hacen una referencia constante al presidente. Exacto. Con lo cual lo que se vaya decidiendo de manera indirecta también está ya tomando base o encaminándose también respecto a la investigación del propio presidente. Es decir, ya no llegaría a una investigación el 28 de julio de este año o del próximo año que parta desde cero, sino ya habrían algunos elementos que se han ido adelantando en las investigaciones que se están llevando respecto a los demás. ¿Considera usted, como el doctor constitucionalista Omar Cairo ha señalado, que, el artículo 117 efectivamente no limita la investigación, lo único que limita es la acusación, y que por ende sí debería haber sido investigado en este momento el presidente Martín Vizcarra y luego suspender en el momento de llegar a la acusación? Ese es un elemento que también se menciona en el comunicado, porque la Fiscalía señala de que habría un momento en el que tendría que suspenderse para ya no acusar, porque eso está prohibido por la Constitución, ¿no? Y yo creo que en realidad, si es que hubiera tenido que suspender, pues lo hubiera hecho, no habría ningún problema, porque los elementos indiciarios y las investigaciones son ahora donde tienen que juntarse para que luego puedan postularse ante la propia investigación. Y yo estoy de acuerdo con el doctor Cairo, porque en definitiva lo que nos dice la Constitución es una prohibición expresa de acusar al presidente. Eso lo dice claramente, pero no se puede desprender de esa terminología constitucional ya una prohibición para una investigación preliminar, porque se supone que tiene que haber un paso previo para poder acusar. Uno no acusa partiendo de cero. Exacto. Tienen que haber actos previos, y esos actos previos, desde mi punto de vista, tampoco están prohibidos, al menos en el caso del presidente Vizcarra. Correcto, correcto. Además que se está investigando justamente todo el hecho de la contratación de Richard Cisneros en este caso, y el presidente Vizcarra está siendo aludido por diversos personajes, además que existen estos audios que él además ha reconocido. Entonces, en fin, ahí están entonces estos dos delitos a investigar: tráfico de influencias, obstrucción a la justicia. En el caso de Richard Cisneros, Miriam Morales, Oscar Vázquez, Liliana Chanamé, lo que está pidiendo la Fiscalía al Poder Judicial son 9 meses de prisión preventiva, y lo que dice es que los está pidiendo básicamente porque la pena por colusión agravada y negociación incompatible es mayor o supera los 4 años, y por ende corresponde la prisión preventiva. Este sustento, digamos, para pedirla, ¿cree que tiene la Fiscalía el sustento suficiente como para pedirla? Yo creo que la Fiscalía se enfrenta a dos problemas específicos en este caso, Melissa. Primero,
que debemos advertir que la sola concurrencia de un delito, es decir, de los años impuestos o del marco sancionatorio de una pena que sobrepase los 4 años, no es el único criterio que debe analizarse en un pedido de prisión preventiva, ¿no? Tiene que haber, por ejemplo, un peligro de fuga o, en su defecto, también la obstaculización probatoria. Esos dos elementos, o cualquiera de ellos, tiene que concurrir paralelo a la elevada pena más allá de los 4 años. Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento, Melissa, creo que es el más importante, es de que cuando resolvió la sala respecto a la revocatoria de la detención preliminar, ya la sala puso algunos presupuestos, por ejemplo, que los hayan encontrado en su casa, por ejemplo, que hayan ellos acudido a todas las citaciones, que de alguna manera adelantan también algún criterio que en su momento van a tener que tomar respecto a estos pedidos de prisión preventiva. Entonces yo creo que aquí hay un riesgo muy grande, yo creo que hay altas probabilidades de que más bien no le concedan este pedido de prisión preventiva, pero vamos a ver cómo en realidad el día lunes decide la jueza, ¿no? De acuerdo al comportamiento que usted ha visto en los implicados, ¿correspondería esta prisión preventiva? De acuerdo al comportamiento no solo que yo he observado, sino que ha sido expresamente mencionado por los jueces de la sala, porque han sido estos criterios que ellos tomaron en cuenta para revocar esta decisión impuesta en su momento por el juzgado pertinente, y yo creo que esto también ya de alguna manera los vincula en cuanto a los argumentos y a la decisión a lo que posteriormente vayan a decir, pero ya no respecto a la detención preliminar, sino respecto a la prisión preventiva, porque hay algunos criterios adicionales que van a tener que discutirse en la prisión preventiva. No son iguales los estatutos, no, sí, discúlpame, solo esta parte, sí. No son iguales los institutos jurídicos de detención preliminar que el de la prisión preventiva, ¿no? Hay algunos otros elementos que también van a tener que discutirse, como los graves y fundados elementos de convicción. Correcto. Comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país contra Karen Roca y otros 5 implicados más. ¿Este punto usted lo ve viable? Yo creo que es mucho más viable pedir el impedimento de salida del país que en realidad la prisión preventiva. Ahora, habría que ver cuál es el criterio que ha manejado la Fiscalía para poder sacar, digamos, de este grupo de 4 personas a Karen Roca para que no solicite el pedido de prisión preventiva respecto a ella, porque entendemos de que ella es protagonista más bien de muchos de los hechos que se están investigando, ¿no? Entonces tendrá sus motivos la Fiscalía, pero yo creo que la medida de impedimento de salida del país es una medida mucho más proporcional respecto al delito que se está investigando, y sobre todo porque los propios investigados en este caso han demostrado cierta disciplina, no solamente en las citaciones que se les han cursado, sino también en que en las mismas capturas, por ejemplo, a todos se los han hallado en sus propias casas, lo que dice mucho ya del correcto comportamiento procesal. Muy bien, muchísimas gracias a Andy Carreón, abogado penalista, por esa entrevista y gracias por comentar con nosotros entonces lo ocurrido, lo decidido por la Fiscalía, en este caso en relación al presidente Martín Vizcarra y el resto de implicados en el caso Swing. Y el fiscal